Tenía 20 años cuando todo cambió. De forma brusca, sin previo aviso. A mi padre lo despidieron de la fábrica de herramientas en Puebla. Mi madre, enfermera nocturna en una clínica privada, apenas dormía. El dinero no alcanzaba ni para el arroz, mucho menos para seguir en la universidad. Entonces tomaron una decisión difícil, enviarme temporalmente a vivir al campo, a casa de la hermana de mi madre y su esposo, cerca de San Miguel el Alto, en los Altos de Jalisco. La casa de tía Norma era antigua, con marcos descascarados, pisos que crujían y una cocina con estufa de leña. Pero el patio era un paraíso, naranjos, romero, flores de bugambilia y un columpio viejo que se quejaba con el viento. Y el olor, miel, tierra húmeda y ese aroma dulce que salía del horno cuando la tía hacía pan de elote los sábados. Y él. El que más me marcó, el tío Fabián. Alto, moreno, con manos fuertes y ojos que no hablaban, pero lo decían todo. Siempre con overol de trabajo y olor a diésel y cigarro de menta. Trabajaba como transportista para una compañía local, moviendo muebles y materiales. Casi no hablaba, pero me miraba, diferente. O al menos eso sentía. Me inscribieron en el Instituto Técnico Rural del pueblo vecino. Había una beca disponible y logré entrar. Cada día tomaba el autobús a las 6 de la mañana, 1 hora de viaje. Estudiaba, volvía. La rutina era monótona, pero segura. Por las tardes, ayudaba a mi tía en la cocina, con la radio de fondo y los grillos marcando el silencio entre frases. Después de unas semanas, empecé a buscar trabajo. No por necesidad, sino por ganas de comprarme una blusa o un perfume sin pedir. Fui a la tienda de abarrotes, a la farmacia, incluso al correo. Nada. Hasta que una noche, en plena cena, tío Fabián dijo sin levantar la vista del plato. ¿Podrías venir conmigo, ayudarme con las entregas? No es cargar cosas pesadas, es más, organizar, cuidar lo frágil. Los muchachos lo rompen todo. Me sorprendí. Él nunca proponía nada. Tía Norma solo asintió, con una sonrisa tan discreta que apenas se notó. La mañana siguiente, me levanté a las 5. Me puse leggings oscuros, una camiseta gris y una sudadera con capucha. El cabello en un moño alto, sin maquillaje. Zapatillas viejas. Cuando subí a la cabina de la camioneta, el corazón me latía como el primer día de clases. Nuestra primera entrega fue en un fraccionamiento a las afueras de Lagos de Moreno. Una familia se mudaba a una casa de fin de semana. Olía a lavanda, los muebles brillaban. Yo temía romper algo, pero él me mostró cómo envolver cristalería, cómo asegurar los objetos delicados. Al final del día, me pagó con un billete doblado y una bolsa. Dentro, una blusa blanca con cuello en V y unos shorts de mezclilla con encaje a los lados. Levanté la vista, sorprendida. Solo dijo: Gracias. Hoy lo hiciste muy bien. No supe qué decir. Me limité a sonreír y guardar el paquete. La semana siguiente, el trabajo se volvió constante, 2 o 3 entregas por semana. Éramos un equipo. Él sonreía más. Yo notaba cómo su mirada a veces se detenía un poco más en mí. Hasta que una noche, tocó mi puerta. Llevaba otra bolsa. Adentro, una cadenita dorada con un colgante de mariposa. Brillaba con la luz de la lámpara. Para ti. No digas nada a Norma, susurró. Esa noche no dormí.
La cadena seguía brillando en el alféizar, como un símbolo de algo nuevo. Algo peligroso. Algo que ya no podía ignorar. Los días comenzaron a tomar otro ritmo. Las mañanas ya no eran solo estudio y vuelta. Había entregas, rutas por caminos rurales, casas llenas de polvo y otras con olor a vainilla. Él y yo nos volvimos rutina. Una rutina silenciosa, pero llena de pequeñas señales. Me acostumbré a sus silencios, a la forma en que dejaba el termo de café en el tablero para mí, a cómo ponía música suave en los trayectos. A veces rancheras, a veces boleros. Una tarde, después de una entrega pesada cerca de Encarnación, tío Fabián propuso parar en una gasolinera que tenía bancas bajo un árbol de mango. Yo estaba agotada, la camiseta pegada al cuerpo, el cabello suelto por el calor. Él sacó una botella de agua fría y me la ofreció sin hablar. Me senté a su lado. No tan cerca. Pero tampoco lejos. Eres muy buena para esto, dijo de repente. Observas. Eres precisa. Le sonreí, y él me miró más de lo necesario. Esa noche soñé con sus dedos rozando mi brazo cuando me ayudaba a bajar de la camioneta. Era un sueño tranquilo, pero me desperté con el corazón agitado. Días después, en otra entrega, mientras envolvía platos de cerámica, él se acercó por detrás para ayudarme con el nudo de la caja. Sus manos rozaron las mías, lentas, cálidas. «¿Te quedan bien esos shorts?», dijo, con voz baja. No respondí. Me hice la que no escuchó. Pero por dentro, algo se encendió. Al terminar el trabajo, me dio un pequeño paquete con una pinza para el cabello, decorada con perlas falsas. Nada especial, dijo. Solo pensé en ti. Esa noche, frente al espejo, me recogí el cabello con la pinza. Me miré. Llevaba una camiseta blanca gastada y un pantalón de pijama. Pero algo en mí ya no era igual. Pasaron unas semanas así. Más trabajo, más miradas, más pequeños regalos que él dejaba en mi habitación sin decir nada, un esmalte de uñas, una libreta de cuero, un frasquito de perfume con etiqueta en francés. Úsalo solo en las muñecas, escribió en una nota. Y no le digas a nadie. Una tarde, después de una jornada calurosa, él sugirió desviarnos. Conozco un arroyo escondido. Podemos refrescarnos un poco. Dudé. Pero acepté. Nos adentramos por un camino de tierra entre mezquites. El agua era clara, rodeada de piedras lisas y sauces. Me quité la ropa y me metí con ropa interior. Sencilla, negra. Él también se metió al agua con unos shorts. Su torso bronceado y una cadena colgando le daban un aire de hombre joven, más joven que sus 40 y tantos. Se acercó nadando, sin prisa. Ya no eres una niña, Ana, susurró. Y eres lista. Sabes lo que está pasando, ¿verdad? No respondí. Crucé los brazos sobre mi pecho. Él alargó la mano, pasó un dedo por mi mejilla, como reconociendo un territorio prohibido. Nunca te haría daño. Solo, apareciste en el momento exacto. Su aliento tocó mi oreja. Yo salí del agua. Me vestí con rapidez, el cuerpo temblando. En el camino de vuelta no hablamos. Perdón, dijo al llegar a casa. Olvídalo. Pero no se podía olvidar. El día siguiente fue espeso, como si el aire hubiera cambiado de textura.
Tía Norma cocinaba en silencio, yo me sentía como si llevara otro cuerpo. Me senté a desayunar con la taza entre las manos. Al alzar la vista, vi una nota en el refrigerador, escrita con la letra clara de Fabián. Me fui a Guadalajara. Regreso en 2 días. Sentí un hueco extraño en el pecho. No vacío, algo más confuso. Algo como una espera sin nombre. Pasé esos 2 días flotando. Tía hablaba de conservas, de vecinas, del calor. Yo solo asentía. Dormía mal. Me despertaba con imágenes borrosas, agua, dedos en mi mejilla, su voz entre susurros. Cuando volvió, no fue con palabras. En mi habitación, sobre la cómoda, había un frasco de perfume distinto. Francés, otra vez. Delicado. Y otra nota. Solo para ti. Solo en las muñecas. Esa noche, me duché despacio. Me puse una camiseta blanca fina, la cadenita con la mariposa, una falda de mezclilla que me quedaba más ajustada que antes. Me observé frente al espejo. Mis hombros. Mis labios. Las caderas. No era la misma. Algo en mí ya había cambiado. En los días siguientes, volvimos al ritmo de trabajo. Pero no era igual. Fabián evitaba mis ojos. Pero yo sabía. Lo notaba en sus gestos, en cómo su voz se quebraba levemente cuando me llamaba por mi nombre. Y en cómo me miraba cuando creía que no lo veía. Yo también cambié. Elegía la ropa con más cuidado. A veces ajustada, a veces con escotes suaves. Me ponía el perfume, al principio por costumbre, luego porque lo necesitaba. Empecé a esperarlo. A buscar ese momento donde sus dedos rozaban los míos al pasarme una caja, o cuando su brazo se acercaba demasiado en la cabina del camión. Una entrega nos llevó a una vieja casa en Tepatitlán. Libros antiguos, copas de cristal, muñecas de porcelana. La familia era elegante, discreta. Yo me sentía fuera de lugar. Llevaba una falda beige cruzada, una blusa blanca sin sujetador por el calor, el cabello en un moño flojo. Estaba nerviosa. Mientras envolvía platos en papel burbuja, él se acercó. Sus dedos rozaron mi codo, ajustando la manga caída. El color claro te queda bien, susurró. Me giré. Él estaba demasiado cerca. Sus ojos se detuvieron en mis clavículas. Vi cómo su cuello se tensaba, cómo apretaba la mandíbula. Luego se alejó de golpe. Prepara la habitación principal. Yo subiré al desván. Subí 10 minutos después. El ático olía a polvo y lavanda vieja. Cuando lo vi, estaba cubierto de motas de polvo, con un sombrero de época en la mano. Me eché a reír. Él también. Fue un instante de ligereza, como antes. Me colocó el sombrero en la cabeza. Ahora sí, toda una dama del desván. Me reí. Lo quité y sacudí. Pero no me moví. Nos miramos. Su mirada era distinta. No de tío. No de adulto. Era la mirada de un hombre. Él se acercó. Me tomó el rostro con una mano. Firme, pero suave. ¿Tú, quieres esto? No hablé. Solo lo miré. El corazón me martillaba. Él retrocedió de golpe.
Caminó hacia la ventana. Vamos. Hay que bajar. Esa noche, no pude con el silencio. Me puse la cadena, el perfume, dejé la blusa abierta sobre un sostén de encaje negro. Me senté frente al espejo. Música suave. Una vela. Me miré largamente, como buscando entender. ¿Qué veía él en mí? ¿Y por qué eso me gustaba tanto? El otoño llegó sin que me diera cuenta. Las mañanas se volvieron frías, las hojas cubrían el empedrado del patio y al exhalar, el aliento salía blanco. Yo había cambiado mi forma de vestir, suéteres de punto, vestidos largos, medias gruesas, botas. Pero los detalles seguían, un perfume distinto cada día, la cadenita con la mariposa, un labial discreto. Pequeñas señales. Para él. Fabián me invitaba a acompañarlo incluso sin entregas. Que si había que buscar madera, que si pasar por unos tornillos al centro, que si revisar un pedido en una bodega vieja en Yahualica. Cada excusa era un viaje en silencio, lleno de tensión contenida. Una tarde, mientras descargábamos marcos de ventana en un almacén frío, me puse a temblar. Él se quitó la chaqueta de mezclilla gruesa y me la puso sobre los hombros. No puedes andar así. Ese cuerpo necesita calor, susurró, con una voz baja que quemaba más que el frío. No eran solo las palabras. Era como lo decía. La forma en que me miraba mientras sus dedos rozaban mi brazo. Tomó mis manos entre las suyas. Sus dedos grandes y ásperos envolvían los míos como si fueran frágiles. No me solté. Solo lo miré. Fue entonces cuando lo dijo. A veces imagino cómo sería todo, si nos hubiéramos conocido de otra forma. En otro momento. Quise responder, era una niña. Pero no pude. Porque ya no lo era. Y él no me miraba como a una. Esa noche me dejó frente a la casa. La camioneta apagada, las ventanas oscuras. Nadie nos veía. El mundo era solo ese instante. Sé que esto no está bien, dijo, sin mirarme. Pero contigo, me siento vivo otra vez. Me incliné. Lo besé. Yo. Suavemente. Sin pedir permiso. Fue un roce lento, apenas una caricia con los labios. Pero él no se apartó. Me tomó del rostro, me besó de vuelta. Largo. Callado. Como si el mundo fuera a detenerse. Sus manos tocaron mis hombros, luego mi cintura. Sabía dónde, cómo, cuánto. No había prisa, ni urgencia. Solo ese calor que subía desde adentro. Pero de pronto se apartó. Vete. Ahora, dijo, con la voz ronca. Antes de que cruce una línea que no quiero cruzar. Bajé de la camioneta. Caminé hasta la puerta sin mirar atrás. Mis manos temblaban. El corazón parecía golpear las costillas desde dentro. Me quité el abrigo. Me desvestí hasta quedarme en ropa interior negra. Me acosté boca arriba, en silencio, sintiendo el ardor en la piel. El recuerdo de su boca. Su voz. Su forma de tocar. Entonces, oí pasos en la escalera. Luego, el crujido del escalón. Una pausa. Y un golpe suave en la puerta. No dije, pasa. Tampoco dije, vete. Él entró.
No encendió la luz. La lámpara del patio dibujaba sombras largas en el suelo. Yo no me moví. Solo lo observé. Él se acercó. Se sentó junto a la cama y me rozó la mejilla con la yema del dedo. En ese contacto, había todo: disculpa, deseo, ternura contenida. Tomé su mano y la puse sobre mi pecho, donde el corazón golpeaba como si quisiera salir. Él bajó la mirada. Luego, sin una palabra, bajó la cinta de mi blusa, besó mi clavícula, y cerró los ojos. No fue violencia. No fue prisa. Fue suave. Casi sagrado. Me acarició por encima de las medias, tocando con respeto, con miedo, con hambre. Besó mis muñecas, mis hombros, la curva interior de mi rodilla. Me desnudó como si desenvolviera un regalo que temía romper. Cuando llegó a mis zapatos de tacón bajo, se detuvo. Déjalos, dijo con voz temblorosa. Así pareces salida de un sueño. Esa noche, fuimos silencio y suspiros. Nada más. Nos abrazamos hasta el amanecer, como si eso pudiera detener el tiempo. Pero el tiempo, nunca se detiene. Desperté sola. El lugar junto a mí aún estaba tibio, pero él ya no estaba. Sobre la mesa de noche había una hoja doblada con su letra inconfundible. Ana, esto no debió pasar. Perdóname por todo lo que sentí. Perdóname por dejarte sentir. Eres demasiado limpia para este mundo. Me voy. No me busques. Olvídame. Leí la carta 3 veces. Pero las palabras no entraban. Solo el silencio me llenaba, lento y pesado. Me levanté. Me vestí. El perfume aún estaba en mi piel. La cadena con la mariposa colgaba tibia sobre mi pecho. Tía Norma se fue 2 días después. Dijo que iría a ver a su hermana en Zacatecas. No sabía cuándo regresaría. O tal vez sí lo sabía. Tal vez vio todo y decidió callar. Tal vez, como yo, solo quería huir del eco. La casa quedó en silencio. Pero no era un silencio vacío. Era uno denso, que hablaba. Que susurraba cada vez que pasaba por el pasillo, que me metía a la cocina, que miraba la silla donde él solía sentarse. Los días se volvieron lentos. Pero mi cuerpo, no olvidaba. Todo había quedado grabado en mí, la textura de sus dedos, el sonido de sus pasos en la escalera, el roce de sus labios sobre mi clavícula, la manera en que me miró como si fuera lo último bello del mundo. Yo no lloré. No podía. Algo en mí se endureció. Algo también se encendió. Una semana después, llamaron a la puerta. Bajé con el corazón golpeando sin sentido, esperando lo imposible. Pero no era él. Era un joven delgado, con camiseta de trabajo y gorra. En sus brazos, una caja. ¿Usted es Ana? Preguntó. Me dijeron que ahora usted dirige la cuadrilla. ¿Dónde descargamos? Lo miré. Y por primera vez en días, sonreí. No con tristeza. No con rabia. Con algo nuevo. Algo tibio. Algo que sabía que no había marcha atrás. Di un paso al frente. Y respondí. Por aquí.